Caracas, Venezuela. La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la historia venezolana con una audaz operación militar orquestada por Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La misión, bautizada como Operación Determinación Absoluta, desató un torbellino político que ha sumido al país en una transición compleja, supervisada de cerca por Washington y marcada por una mezcla de esperanza cautelosa y escepticismo generalizado. El saldo de la operación, con al menos 47 militares venezolanos y 32 agentes cubanos fallecidos, evidencia la magnitud de la intervención y la resistencia encontrada por las fuerzas estadounidenses. Maduro se encuentra actualmente bajo custodia en un centro federal de máxima seguridad en Nueva York, enfrentando cargos de narcoterrorismo y conspiración, mientras Venezuela intenta navegar un futuro incierto. La caída de Maduro dejó un vacío de poder que fue rápidamente ocupado por Celsi Rodríguez, quien asumió la presidencia interina. Sin embargo, su administración opera bajo la sombra de una supervisión internacional constante, especialmente por parte de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. A pesar de mantener la estructura básica del chavismo, incluyendo mandos civiles, militares y judiciales, Rodríguez se ha visto obligada a implementar una serie de concesiones progresivas, muchas de las cuales contradicen los principios fundamentales establecidos por Hugo Chávez y los discursos oficiales que han dominado la política venezolana durante las últimas 2 décadas. Esta transformación forzada y acelerada de las reglas del poder ha generado una ruptura inédita en la narrativa y la praxis del régimen. Uno de los aspectos más delicados de la transición es la liberación de presos políticos. Desde el 8 de enero se ha confirmado la excarcelación de 344 personas, según datos de Foro Penal. Sin embargo, la libertad concedida dista mucho de ser plena. La mayoría de los excarcelados se enfrentan a medidas sustitutivas y restricciones de movilidad, manteniendo un control estatal sobre sus vidas. Las liberaciones, a menudo nocturnas y sin previo aviso, han sumido a las familias en un estado de angustia, obligándolas a organizar operativos improvisados para rescatar a sus seres queridos en lugares remotos y desolados. Casos como los del periodista Riagio Pilieri y el exalcalde Enrique Márquez ilustran la metodología. Son abandonados por funcionarios en lugares públicos sin recursos ni información. La falta de transparencia y la ausencia de listas oficiales por parte del Ministerio Público y del Ministerio de Servicio Penitenciario agravan la situación, obligando a las familias a esperar durante horas en las afueras de centros de tortura y cárceles como el Rodeo Tocuyito, sin certezas sobre el destino de sus allegados. El gobierno provisional de Rodríguez ha presentado una propuesta de ley de amnistía general que abarca todos los casos de violencia política desde 1999, con la excepción de delitos graves como homicidio, narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Esta medida, exigida por Estados Unidos y recibida con cautela por la oposición, ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones como Foro Penal, que advierten sobre el riesgo de impunidad para quienes ordenaron o ejecutaron la represión estatal. El cierre de centros de detención emblemáticos como el Helicoide o la Tumba se ha presentado como un gesto simbólico, pero el control judicial del chavismo persiste, con jueces designados por el régimen aún en sus puestos. En el ámbito económico, se ha producido una apertura sin precedentes con la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos el 30 de enero, revirtiendo los cambios implementados por Chávez en sus primeros años de gestión. Por primera vez en décadas, empresas privadas, incluidas las estadounidenses, tienen acceso directo a los pozos petroleros y pueden comercializar crudo sin pasar por el monopolio de PDVSA. El Departamento de Energía de Estados Unidos supervisa la gestión de los recursos, asegurando que los ingresos se destinen a programas sociales bajo protocolos de Washington. El presidente Trump anunció el traslado inmediato de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado hacia Estados Unidos, con los fondos bloqueados administrados en cuentas vinculadas a asistencia humanitaria. A pesar del optimismo generado por la expectativa de una reactivación económica, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la inflación podría escalar hasta un 682% en 2026 debido a la inestabilidad política y la fragmentación estatal. Grupos armados como el Tren de Aragua y colectivos mantienen el control de zonas periféricas, desafiando la autoridad del nuevo gobierno y complicando la restitución de la seguridad ciudadana. La persistencia de la crisis social se refleja en el salario mínimo, aún incapaz de cubrir la canasta básica, y en la falta de mejoras tangibles en servicios públicos como la salud y la educación. En el plano internacional,
Venezuela ha pasado de un aislamiento casi total a una normalización diplomática bajo la tutela estadounidense. Washington lidera el proceso con delegaciones diplomáticas que supervisan la seguridad de instalaciones petroleras, gestionan fondos y auditan cada paso de la transición. Países de la Unión Europea, encabezados por España y Francia, condicionan la ayuda económica al cumplimiento estricto de la ley de amnistía y la liberación total de presos políticos. En América Latina, Argentina ha reconocido la fase de transición y ha supeditado la reactivación de tratados diplomáticos a la liberación del gendarme Nahuel Gallo, secuestrado por las fuerzas de la dictadura chavista en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar al país a visitar a su esposa venezolana. Brasil y Colombia han iniciado diálogos pragmáticos para gestionar la seguridad fronteriza y el eventual retorno de migrantes, aceptando el nuevo escenario de influencia estadounidense. El conflicto por el Esequibo con Guyana ha quedado en suspenso, favorecido por la presencia de petroleras estadounidenses en ambos territorios. China ha optado por el pragmatismo económico, reconociendo el gobierno provisional a cambio de garantías sobre el pago de la deuda energética, mientras Rusia mantiene un silencio tenso ante la pérdida de su aliado estratégico en la región. En la cotidianidad venezolana, la población oscila entre una esperanza cautelosa y un persistente escepticismo ante la transición. Muchos ciudadanos perciben la caída de Maduro como un hito relevante, aunque insuficiente para resolver los problemas estructurales que afectan al país desde hace años. Predomina la exigencia de una renovación profunda del liderazgo político y la inquietud ante la posibilidad de que prácticas de corrupción y desatención a los servicios públicos se mantengan pese al cambio de figuras en el poder. La expectativa de transformaciones reales en áreas críticas como la salud, la economía y la seguridad convive con la preocupación de que los nuevos anuncios oficiales tarden en traducirse en mejoras tangibles para la vida diaria. Un mes después de la intervención militar, Venezuela está inmersa en una transición tutelada caracterizada por la reconfiguración forzada de sus instituciones, la persistencia de prácticas opacas en derechos humanos y la administración de la salida chavista bajo el control de potencias extranjeras. Las mejoras prometidas aún no llegan a la vida diaria, mientras la sociedad observa con cautela los primeros pasos de un proceso que podría redefinir el futuro del país. La incertidumbre es palpable y el camino hacia la estabilidad y la prosperidad se presenta largo y lleno de desafíos.